Hoy vamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo sobre Open Arms y en concreto el partido Vox, porque estamos viendo auténticas barbaridades por redes sociales y muchas personas tratando de indagar qué es Open Arms y si realmente trabaja con mafias. En este vídeo vamos a intentar de entender qué es esta ONG, de dónde nace, qué problemas legales ha tenido y qué estructura maneja. También vamos a añadir cómo se financia. Si este vídeo te parece interesante, recuerda que el 97% de las personas que ven mi canal no están suscritas, así que suscríbete para apoyarme. Vamos al lío. Lo primero de todo, un tuit que me ha llamado mucho la atención es este tuit, que es que directamente urge ilegalizar Vox y dice que Vox es un partido que incita al odio y da una serie de argumentos dando a entender que Vox debería de ser destruido como partido. Pero bueno, más allá de esto, vamos a contextualizar qué ha ocurrido para que hay usuarios de Twitter los cuales soliciten esto. Vamos a verlo. Lo primero, vengo a hacer... he hecho un resumen y un análisis de más de 100 y pico páginas gracias a la IA y he cogido la información más importante relacionada a Open Arms, a todo lo que es su estructura y a todo lo que es los casos legales que tiene abiertos. Bien, lo primero de todo, la introducción, que es lo más importante, ya que tenemos que entender de dónde viene. Es una ONG española, ¿vale? Proactiva. Open Arms ha consolidado en los últimos años no solo como una entidad dedicada al rescate marítimo, sino como un actor catalizador que expone las profundas fracturas ideológicas, legales y éticas de Europa frente al fenómeno migratorio, ¿vale? Entonces se han posicionado pues a favor de la migración y, bueno, a favor. Quieren rescatar vidas que estén desesperadas por llegar a Europa, ¿vale? Ahora vamos con los puntos. La génesis de esta organización se encuentra en el año 2015 en Badalona y realmente esta organización nace de una empresa de socorrismo y salvamento que se decide dedicar a la ONG y empezar a tener actividades en relación a pues los rescates marítimos. Bien, sus misiones tiene, como podemos ver, diferentes rutas. El Mediterráneo central. Sus misiones consisten en localizar embarcaciones en peligro, a menudo barcazas o botes de madera en pésimas condiciones y con sobrecarga a pasajeros, proporcionarles chalecos salvavidas, agua y asistencia médica antes de coordinar su traslado a un puerto seguro. Básicamente lo que hace esta organización es detectar barcazas en problemas o en relativos problemas y les escolta o las ayuda a llegar a un puerto seguro. Este puerto seguro claramente no, cuando estamos hablando de inmigración, no es del mismo que han venido, sino que directamente los meten en puertos de países ajenos, como es en el caso de España, como es en el caso de Italia, que ahora veremos el caso y problema legal que hubo con Italia en este aspecto. Luego tenemos la ruta atlántica y es que la presencia de la ONG en el archipiélago se enmarca en un acuerdo de colaboración con el gobierno de Canarias para visibilizar el drama migratorio y complementar el labor de salvamento marítimo. Esa es la razón porque la Open Arms está ahora mismo en Canarias, ¿vale? Y para dar visibilidad a lo que hacen, a la acción que hacen, ¿vale? Y aquí es donde ha nacido otra vez todo esa campaña de odio en contra a Open Arms, ¿vale? Ahora bien, yo soy una persona que le gusta mucho destacar por qué dice de odio, ¿vale? Y ahora vamos a tratarlo, ¿vale? Nuevos frentes humanitarios. También en el año 2024, en colaboración con la ONG World Central Kitchen y el chef José Andrés, Open Arms fue pionera en la apertura de un corredor humanitario marítimo para llevar alimento a la Franja de Gaza y a Ucrania. La creciente hostilidad y los bloqueos administrativos judiciales en el Mediterráneo central han forzado a la organización a buscar nuevos ámbitos de actuación donde su labor sea viable y necesaria, como Canarias. Por otro lado, al asociarse con organizaciones de alto perfil como World Central Kitchen y actuar en crisis de gran visibilidad mediática como Gaza y Ucrania, Open Arms refuerza su legitimidad y contrarresta la narrativa de criminalización que enfrenta en el mar, ¿vale? Es decir, ahora están abriendo otros frentes en relación a la ayuda, ¿vale? Vale, a este punto, bien. Ahora vamos a ver qué ha ocurrido a nivel político con Open Arms estos días. Lo primero es la retórica y el tuit que ha puesto Santiago Abascal. Lo primero, utiliza barco de negreros en su tuit y dice que esta es quizás la acusación la más importante, ya que está asimilando que es un barco que trabaja directamente con esclavos, que trae esclavos, ¿vale? Luego tenemos confiscar y hundirlo. La palabra hundirlo directamente es una palabra muy agresiva, que tú cuando hundes algo pues es para destruirlo, y yo personalmente es de donde veo que sobre todo nace ese mensaje de odio, ¿vale? No es para confiscarlo o para ilegalizarlo o para que rindan cuentas, no, hundirlo, ¿vale? Es una palabra que ya incita a algo más, ¿vale? Una acción.
cómplices de mafias y tráfico de seres humanos. Esto son unas acusaciones que ya se realizaron en el año 2019 por parte del partido de Vox. Ahora vamos a verlo. Bien, también os que entender también que Open Arms representa todo lo que Vox dista, ¿vale? Es decir, la inmigración ilegal, ¿vale? La inmigración ilegal es algo que es un problema real en España, ahora trataremos también este problema, pero que Vox es uno de los principales partidos en los que está plantado seriamente en cuanto a controlar este problema. Por lo tanto, Open Arms representa una estructura directamente responsable de este problema, porque ellos lo que hacen es coger a gente que está en medio del mar y traerla a España para salvarles la vida o para socorrerles. Pero ahora veremos más cositas. La reacción del espectro político, apoyo explícito. Vamos, ¿qué ha ocurrido con Vox? Pues apoyo explícito aquí básicamente lo tenemos, chicos. Si nos venimos a Twitter, ¿vale? Básicamente tenemos a gente justificando los recorridos extraños que hace Open Arms, ¿vale? Luego tenemos aquí directamente, pues, todo el odio que ha lanzado Abascal, pues básicamente se están dando ahora a entender pues que Open Arms trabaja con esclavos, etcétera, tal. También todas las personas de izquierda claramente pues opinan lo contrario. Directamente la gente de izquierdas dice pues esto, pues directamente lo mismo que ha dicho Clavijo, que es el presidente de las Canarias, que ha dicho que Abascal pues básicamente está dando un mensaje de odio fascista, ¿vale? Y eso es en lo que se está sustentando ahora mismo la izquierda, y aquí tenemos pues todo, ¿vale? Por lo que ningún medio cuenta todo de su lado condenas que tiene el dueño del Open Arms por vulnerar los derechos de los trabajadores. Bueno, aquí tenemos pues un montón de, pues ya sabemos, un montón de noticias en contra de la cara visible, que es Óscar Camps, de Open Arms. A mí lo que me ha llamado principalmente la atención ha sido esto, porque no vale que te lo diga un cuñado por Twitter, ¿vale? Porque por Twitter todos podemos decir cualquier tipo de cosas, sino que me ha llamado la atención principalmente este clip que os voy a dejar a continuación, donde tenemos a una comandante del ejército de tierra hablando de esto. Por ejemplo, en el caso de Italia se han cortado radicalmente, y es que los buques nodrizas invadan aguas jurisdiccionales. Entonces, en el caso de Libia, por ejemplo, la embarcación Open Arms fue sometida a juicio porque efectivamente bajo ese buenismo y ese paraguas de ONG lo que hacía era ponerse en contacto vía satélite con los jefes de las mafias que traficaban con irregulares, y sin apenas pisar, sin apenas haber hecho ningún recorrido que pusiera en peligro a los inmigrantes, iba a Open Arms y a través de los buques nodriza recogía a esos inmigrantes que no estaban en una situación de riesgo en ese momento, invadiendo las aguas jurisdiccionales de Italia o de Libia, según correspondiese. Y eso fue algo que llevó a la Corte Penal Internacional Italia y que ganó. ¿Por qué no lo hace España? Pues bueno, antes hablábamos del Tribunal Constitucional, ¿no? Pues... No, da gusto escucharla, me parece. Aquí lo tenemos, claramente no es un títere de Twitter, sino es una persona que realmente se dedica a esto, ¿no? Entonces, básicamente me parece muy importante poner y tener en cuenta este detalle, ¿vale? Ya que realmente de momento no hay nada directamente que se pueda encontrar que acuse a Open Arms, ¿vale? Sí es cierto que a mí, bajo mi punto de vista, me parece bastante raro que se permita esto, ¿no? Que una ONG coja a unas personas en el mar, las lleve al país europeo más cercano y las deje en su puerto, y que sea responsable el país, y yo ahí ya he terminado mi curro, ¿no? Entonces es bastante raro y cuestionable, ¿vale? Porque para ese tipo de labores ya cada país tiene sus responsabilidades, ¿no? Y tiene también su equipo. El salvamento marítimo está para algo, ¿no? Pues bueno, básicamente la parte judicial que tenemos dentro de lo que es Open Arms es la siguiente. En el año 2019 hubo un problema muy grande con Open Arms, ya que Matteo Salvini, el responsable de dar acceso a Open Arms a los puertos italianos, cuando recogieron a 147 inmigrantes, pues les hizo un bloqueo. Les dijo, pues no vais a poder entrar, así que os quedáis en el agua 20 días. Y estuvieron 20 días y ya fue cuando la crisis humanitaria a bordo, con varios migrantes lanzándose al mar en un intento desesperado de llegar a tierra, culminó el 20 de agosto, cuando la Fiscalía de Agrigento de Sicilia intervino, ordenando el desembarco inmediato de los inmigrantes restantes en el puerto. Entonces aquí ya, pues directamente la Fiscalía de Palermo imputó a Matteo Salvini por los delitos de secuestro de personas y abuso de poder,
Y pues claro, aquí tenemos lo de siempre. El Tribunal de Palermo absolvió a Matteo Salvini en diciembre de 2024. La fundamentación de la sentencia se basó en un argumento de soberanía nacional, que priorizó el derecho del Estado a controlar sus fronteras antes que el derecho internacional de ayudar pues, a gente que se está tirando al mar. Esto me parece algo lógico y sensato. Sí es cierto que a lo mejor puede resultar excesivamente cruel, pero me parece algo lógico, porque si tú no controlas lo que está ocurriendo dentro de tus fronteras, es muy complicado que controles también lo que va a pasar dentro. Entonces, coger una ONG que se dedica a ir por el mar y a coger personas para llevarlas a países europeos, yo mi pregunta que hago es ¿por qué no cogen a esas personas si se están ahogándose? Que me parece bien, y la labor que hacen de rescate me parece muy digna y me parece admirable. ¿Por qué no las cogen y las devuelven a donde han venido? Esa es la pregunta que yo tengo, ¿no? Luego, aparte, si vemos este tipo de testimonios argumentando de dónde viene el interés y que pueden llegar hasta incluso contactar directamente con las mafias para saber dónde haber un cayuco, etcétera, pues parece un poco, pues puede ser un colaborador de estas mafias, ¿no? Sí es cierto que no se les ha acusado de nada. También tenemos que recordar que en el año 2019 Vox les denunció ante la Audiencia Nacional, ¿vale? Y básicamente la resolución no se ha dado mucha vuelta, no se sabe ni la resolución y no se ha publicado en ningún medio, ¿vale? Así que queda por ahí en el aire. Luego también tenemos diferentes medidas que puede estar optando diferentes partidos contra Open Arms, y luego tenemos, pues eso, el debate sobre el efecto llamada, que esto básicamente, el efecto llamada que tenemos en este tipo de ONGs es que al saber los cayucos que si llegan a donde llegan de una manera deplorable, va a haber una ONG que les va a rescatar y les va a llevar a donde tienen que llegar. Entonces, claro, esto puede ser un efecto llamada a lanzarse a hacer esto más veces. Entonces, de momento, en este caso, nos encontramos falta de evidencia, ¿vale? Ya que no se les ha podido acusar de nada de este estilo directamente dentro de Open Arms. Sí es cierto que hay diferentes testimonios que dicen que Open Arms hace este tipo de actividades, pero de momento, nada. Los ataques básicamente de criminalidad dentro de la solidaridad, el acoso administrativo, la imposición de códigos de conducta y los procesos judiciales, y como podemos ver hay muchos países los cuales no están a favor de trabajar con este tipo de ONGs, ya que no es cómodo, pues eso, pues que cojan inmigrantes y los hagan a tu país sin ni siquiera preguntarles si los quieres, ¿no? De hecho, Italia mismamente lo dijo: ¿por qué no nos traéis a nosotros y no se lo lleváis a Malta o a España? Y por eso se absolvió a la persona que fue acusada de esto, ¿no? Luego también, ¿cómo se mantiene Open Arms? Pues Open Arms se mantiene con donaciones privadas, subvenciones públicas, que de hecho tenemos que la Generalitat de Cataluña ha destinado más de $500.000 de euros a Open Arms a lo largo de varios años, ¿vale? Y pues con alianzas y eventos. La verdad es que es bastante llamativo este caso, ¿no? Porque hay bastantes cosas raras. Luego tenemos el mecanismo de transparencia, que ya sabemos lo que puede ser un mecanismo de transparencia dentro de un sitio web, pero bastantes cosas raras, bastante siniestro toda la manera de trabajar. No sé hasta qué punto. Yo entiendo el tema de las ONGs, y las ONGs me parecen algo muy digno, el tema de ayudar a la gente, pero sí es cierto que a lo mejor no sería la mejor manera de ayudar, ¿no? Yo creo que el problema de la inmigración no es un problema que tengamos los españoles, es un problema que tienen los políticos. Es un problema de falta de gestión, falta de cordura, falta de autoridad, falta de aclarar. O sea, mismamente cada vez tenemos más inmigrantes en Canarias. El mismo presidente que ha salido faltando a Abascal, este presidente se ha quejado de los menas, se ha quejado también de la inmigración ilegal, y claramente dentro de los presupuestos que tiene él para la inmigración los ha multiplicado por 3 o por 4 o por 5 por la gran cantidad de inmigrantes que llegan a las Canarias. Entonces esto es un caso que es un problema, y el problema no se soluciona discutiendo por Open Arms, lo que hace la ONG esta, no. Sencillamente se soluciona dando unos parámetros claros, identificar cuáles son los problemas, porque al igual que tenemos un montón de menas, y ahora el tema de menas es algo que utiliza todo el mundo para criticar al inmigrante, menas, realmente el problema que tienen los menas es que el 70% de los menas que llegan a los 18 años no tienen aún ni DNI. O sea, llegan aquí, sí, se les mantiene, pero no tienen ni logo ni DNI, que el DNI que es lo que te habilita a trabajar. Entonces, tampoco hay una estructura clara, burocrática, en relación a esta inmigración. Es un problema que está directamente atacando a España y que no se está poniendo ni los recursos ni la atención
ni las medidas necesarias para atacarlo. Igual tenemos un montón de cayucos, un montón tal, pero luego la gente que viene aquí y no se identifica por ningún país no los podemos deportar, los tenemos que dejar aquí en España. Cosa que tampoco tiene mucho sentido. Estás metiendo a gente en España que no sabes quién es, no saben los papeles que tiene, no saben ni siquiera cómo se llama y le tienes que dar ahora un DNI español. Esto es bastante peligroso lo que se está haciendo y lo que se está dejando a la ligera. Hay que responsabilizar a los países de los cuales vienen, hacer crear estos métodos de deportación, etcétera, e incluso invertir en esos países. O sea, en los países en los cuales vienen los mayores inmigrantes habría que invertir o tratar de desarrollar una estructura allí para que los inmigrantes no quieran huir como locos. La mayoría de inmigrantes que vienen son gente que huyen de las guerras, gente que huyen de la pobreza, etcétera, que me parece lo más normal del mundo y me parece bien ayudarles. Pero si ayudas a una persona tienes que ayudar de una manera real. No vienes aquí, vienes a España y venga, uno más, error burocrático, luego está por las calles que no pueden trabajar, no pueden hacer nada sin papeles. Uno, los tienen explotados en cualquier lado sin contrato, o dos, se ponen a robar, o pues no sé qué más pueden hacer, porque los tienen sin papeles por ahí, si no les pueden dar de alta ni los contratos, los vienen aquí, les sueltas por la calle y ni siquiera tienen una formación ni siquiera del idioma, ni de las costumbres, ni de las leyes que tienen que respetar. Entonces es todo un pifostio y claramente las líneas que se están tirando son muy malas. Unos a favor de la inmigración descontrolada, que es lo que está habiendo, y unos en contra de esta inmigración descontrolada, que es esta inmigración descontrolada está incitando ya al racismo y al odio contra personas. Y esta inmigración descontrolada también, que es una inmigración que se está legalizando, pues ya está, pero es que la solución es directamente tener un protocolo de actuación frente a este tipo de cosas. Cuando llega un inmigrante no puedes coger al inmigrante y soltarle en la calle, le tienes que dar sus papeles, tiene que saber sus leyes, tiene que saber lo que va a hacer, lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y sobre todo dejar las cosas muy claras en cuanto a las deportaciones. A la mínima que haya un delito, tú te vuelves a tu país. Y punto. Pero bueno, esto ya si queréis lo analizamos en otro vídeo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, si así recordad apoyarme con un like y suscribiros al canal y nos vemos en la próxima, familia. Un fuerte abrazo.